Está con nosotros, tiene la gentileza de haberse acercado hasta nuestro estudio, el subsecretario de Control de Tránsito, Transporte y Movilidad. Y se me olvidó una parte del cargo, obviamente, pero estamos hablando de Raúl Urani, quien justamente se ha acercado hasta nuestro estudio. Raúl, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes a ustedes, todo bien por acá. Bueno, ¿por dónde empezamos, Rodri? A ver, yo decía la idoneidad de los funcionarios en sus cargos y bueno, te he escuchado en otros medios de comunicación hablar con mucho detalle de cómo es el subsistema de transporte público de pasajeros, que es un problema hoy para la ciudadanía por el precio, por la frecuencia, por las líneas troncales, digamos, por dónde pasan. Contame cómo es la planificación que están haciendo. Bien, a ver, el componente colectivo es un subsistema que es parte de algo mucho más complejo, que es la movilidad en general, que para tener un orden de magnitud en Santa Fe ocurren unos 2 millones de viajes por día, que es lo que tratamos de administrar. A ver, vamos anotando esos datos que son buenos. 2 millones de viajes por día, que se reparten en distintas formas. La parte vehicular, colectivos, bicicletas, peatones, taxis, remises y demás. Dentro del subsistema colectivo tenemos una porción importante de la recepción de los viajes. Estamos hablando de unos 130.000 viajes diarios, que yo digo el número particularmente para que entiendan la complejidad de lo que estamos armando. Que además uno tiene la foto, pero lo antecede la historia. Llevamos de un proceso de los últimos casi 10 años, donde el sistema de transporte público está en particular en crisis. Es más, estábamos en el marco de una emergencia en movilidad que tiene como eje el colectivo como crisis, pero que después de la pandemia, o sea, previo a la pandemia y fundamentalmente en la pandemia se vio exacerbada con desinversión, problemas de flota y un montón de cuestiones técnicas que llevaron a un sistema que no estaba bien. Y de a poquito empezó a repuntar en términos de uso, y desde esta gestión, particularmente el intendente Poletti, lo hemos tomado como uno de los ejes principales de la movilidad. Hemos hecho muchísimas acciones para tratar de levantarlo con la visión de mejorarlo. Y esto, vos mencionás frecuencias, es un componente de la frecuencia también de los parámetros técnicos, lo que es el sistema colectivo. Tenemos flotas, tenemos servicios, tenemos tarifa y tenemos distintos perfiles de usuarios. ¿Qué flota tiene hoy el subsistema? Hoy está funcionando con unos casi 200 colectivos en forma diaria. ¿Es poco o mucho eso? Depende para qué sistema, en realidad. Lo que estudiaron ustedes, digamos, justamente la capacidad que necesita la ciudad de Santa Fe. Exactamente, o sea, es un número adecuado a la demanda que tenemos. La idea es que crezca la demanda y además aumentar la cantidad de servicios. O sea, voy a hacer una comparación odiosa. ¿En qué quedó el mejor subsistema de transporte público de pasajeros de Latinoamérica que dijo Jorge Obey en el 95, 96? En el 95, 96, estamos hablando de 30 años atrás. Hubo muchos procesos. Hoy yo soy optimista, funciona, es saludable, está creciendo, tiene una visión de futuro favorable y es muy distinta a un par de años atrás, donde la situación era un poco más crítica, un poco más caótica, un poco más indefinida. Es un proceso que va teniendo cambios políticos, económicos, la situación amolda un poco el sistema y uno lo va gestionando en el medio de esas medidas. Hoy yo te puedo decir que prácticamente los últimos meses tiene una producción constante de más de 1 millón de kilómetros servidos en forma mensual. O sea, son colectivos que están en la calle, no es un sistema que no existe, con sus mejoras, oportunidades de mejoras y demás, pero que prácticamente no tuvo discontinuidades desde esta gestión. O sea, no hubo paros significativos, más allá de alguna asamblea, sí. A diferencia de otras jurisdicciones que les cuesta mucho sostener la continuidad del sistema. Raúl, ¿el colectivo sigue siendo el medio de transporte dentro de este subsistema popular más ocupado por la gente? Sí. ¿A pesar de la aparición de otras nuevas variantes? Por supuesto. De hecho, es hoy el sistema público que le puede hacer frente al vehículo privado, al auto. Es el segundo en la torta de movilidad. A ver, quiero interpretar esto de 2 millones de
ticket, por así decirlo. En el área metropolitana, En el área no de metropolitana. ticket, de Ajá, movimiento, de traslado. Pensemos 400.000 personas, 4 viajes por persona, Ajá. sumar algún ingreso de la zona externa. Todos somos peatones en algún momento Sí, del día. exacto. Ahora, Buena parte yo usa el estoy haciendo auto. rápido números, o sea, es una tonelada de guita. O sea, lo que gasta la gente de la ciudad de Santa Fe. Porque vos Sí. empezás a ver las tarifas de los distintos subsistemas y es mucha guita que el santafesino gasta en el área metropolitana. Sí, o sea, uno para desarrollar sus actividades, para estudiar o trabajo, que son los rubros principales de las necesidades de transporte, uno necesita desplazarse. Y eso O sea, tiene un a costo. ver, quiero interpretar esto. ¿Es rentable? Sí, o sea, a ver. Porque yo los veo llorar todo el tiempo, los empresarios, sea las Estamos hablando particularmente de los costos de transporte Sí. público, pasajero por colectivo. La tarifa es una definición técnica que tiene muchos componentes. La polinómica, la famosa polinómica. No. ¿O dejó de ser? No, en realidad la polinómica es un pasa o no pasa para habilitar o no un cambio de tarifa. Claro. Es una parte procedimentada dentro de la 11685 que maneja el órgano de control, que es corresponde o no un cambio de tarifa. Después la definición de tarifa tiene muchos componentes, o sea, no solamente la foto actual, sino la historia para atrás, sino la visión del sistema que queremos. Y ahí entra la inversión en flota, todas las cualidades que nosotros queremos incorporar, el mejor servicio para los vecinos, cómo definimos esa repartija de dinero, que en realidad es una contraprestación de la producción de kilómetros, en función de lo que sale el sistema que se define esa tarifa. Y después, mucho se dice que la tarifa es muy alta, pero bueno, es una tarifa de referencia, que no es la representativa de todo el sistema. Uno siempre se refiere a la tarifa plena, esos 1.440 pesos Sí. por boleto, que la realidad es que solamente el 25% de los usuarios del sistema paga ese boleto. La mayoría tiene algún tipo de franquicia. Repetilo porque es interesante. Uno de cada 4 paga esa tarifa. La tarifa plana. Sí. El resto tiene algún esquema de descuento, ya sea a través de un atributo social, Boleto gratuito, la gratuidad. jubilados, Boleto estudiantil, o sea. jefes de hogar. Están los boletos educativos, hay boletos educativos municipales y provinciales, hay discapacidad. O sea, hay distintos perfiles de usuario. La tarifa que se comunica como referencia, que es la tarifa plena, no necesariamente es la que pagan todos. De hecho, es la que paga la minoría, si se quiere, de la gente que entra al sistema. Eso se define, o sea, dentro de las políticas tarifarias está contemplado qué tipo de usos tiene el sistema, cuáles son priorizados, cuáles son fomentados, y hace la referencia. La realidad es que hoy estamos bastante próximos o cercanos, digamos, a cubrir con los ingresos, la mayoría por pasaje, muy poco por subsidios. Recordemos que el Estado Nacional quitó una parte de esa torta, que implicó tener que reacomodar la ecuación de ingresos del sistema. ¿Cuánto está aportando hoy la provincia y cuánto está aportando el municipio? Son números variables mes a mes, no te puedo decir hoy, se tendría que ver las últimas liquidaciones. Promedio que hayas hecho, digamos, con tu equipo. Pero en el orden de los 600 millones de pesos entran por subsidio en todo concepto, siendo que antes eran muchos más, inclusive, en forma directa como subsidio a la oferta. La mayoría de los subsidios hoy ingresan como subsidio a la demanda, o sea, a través de un atributo social, a través de un boleto educativo, a través de un boleto municipal. Y con esa definición, además hay que cargar la desinversión, que fue muy importante desde la pandemia en adelante. Recordemos que fue definido como un servicio esencial que Sí, tenía que operar, claro. que operó con tarifas donde no había definiciones de incremento de tarifa en un marco de incertidumbre, donde hubo un atraso, donde la flota se vio totalmente envejecida, y es un desafío que nosotros tenemos, poder llevar eso a parámetros razonables que van a implicar un servicio mucho más confiable, mucho más eficiente, mucho más seguro para el pasajero, mucho más confortable. Bueno, es todo parte del proceso, no es un número sencillo, o sea, por supuesto que se pueden hacer referencia a otras jurisdicciones. Yo hoy soy optimista y es más, siento que tenemos un servicio muy mejorable, pero mucho mejor que el que tuvimos. Ahora, Raúl, en ese sentido, con lo que estás diciendo, ¿cuál es el promedio de antigüedad que tiene la flota santafesina de colectivos? El promedio hoy está en el orden de los 9 años, cuando debería ser 5. 6, establecido por ordenanza. Ahí está. Sí es importante destacar
que hoy en este momento en la ciudad están circulando por lo menos 44 coches. Eso te iba a decir, hay colectivos 0 kilómetros. Claro, ese es el proceso, la transición que nosotros estamos haciendo a tratar de actualizar un parque móvil. O sea, de 200 coches, 44 son 0 kilómetros. Y hay algunos que tienen aire acondicionado. La mitad de la flota de una de las prestatarias tiene el sistema de aire acondicionado funcionando. Sí, es todo parte de este proceso de mejora. ¿Qué es lo que pasa? Que hubo varios años donde directamente no ingresó un solo colectivo al sistema, y no solo no ingresó, sino que no hubo un plan de ir reponiendo unidades muy viejas, unidades razonablemente viejas. Es importantísimo lo que estás diciendo, porque habitualmente se viene a la cabeza de eso, bueno, estos empresarios, digamos, que siempre son voraces, quieren hacer, no solamente, digamos, tener una rentabilidad. Los empresarios tienen un negocio y tienen un margen de ganancia. Si estos empresarios se van, porque todo el mundo dice, yo digo, que hay que licitar, hay que licitar el transporte, si no hay que tener algunas líneas, digamos, como la tiene Rosario, digamos, que municipaliza, digamos, un par de líneas. Pero digo, si se van estos empresarios, ¿quién viene? ¿Quién se presenta a una licitación? Porque esa es la pregunta que me hago siempre, porque vos ves el mapa del país y son 5 o 6 empresas, digamos, grupos empresariales que se dedican a esto. En algún momento fue Bermúdez, por uno de los pulpos, digamos, que tenía el país. A ver, son servicios que requieren inversiones muy altas. No es fácil disponer de una flota de 200 o más colectivos. No es fácil abordar una actualización de esa flota, si eso no fue sostenido en el tiempo, más cuando tenemos cuestiones de macroeconomía y puntualmente todavía el coletazo de la pandemia sigue vigente. Y después hay estructuras de personal, estamos hablando para esos 200 colectivos de 700 choferes que están operando en calles, que tienen... hay una estructura atrás de que eso funcione. Hay una estructura de gastos impresionante. O sea, por eso te pregunto, yo estoy escuchando ahora muchos candidatos a concejales que parece que tienen la varita mágica, van a sacar un conejo de la galera, o sea, porque tienen la razón de existir del subsistema de transporte público de pasajeros. Vos me estás planteando una cuestión de gastos enorme. Sí, y es un componente más de la movilidad. La realidad es que de kilómetros dijiste. 1 millón de kilómetros mensuales. A 3.000 pesos aproximadamente el costo por kilómetro, estamos hablando de un sistema que sale 3.000 millones de pesos por mes. Eso, o sea, no me dan los números por ningún lado, eso es lo que voy. O sea, te voy a hacer la pregunta de rigor. Hay muchas propuestas que son imposibles. Propuestas que vos escuchás, digamos, a concejales que proponen cambiar el subsistema de transporte público como si fuera Juan de Garay, digamos, a partir de ahora colonizar, mejor dicho, sí, fundamos la ciudad de Santa Fe. Yo creo que no hay eso? Soluciones mágicas, sí. Atrás de un sistema funcionando hay muchísima gestión atrás, hay una visión, hay mucha decisión política, hay pero mucho que diálogo. cuando escuchás la propuesta, bueno, puede estar, digamos, fuera de lo que sucede en un año electoral. ¿Qué opinas? Y tengo mis opiniones personales y después lo positivo de esas cuestiones que decantan. Porque es importante lo que está diciendo y me parece interesante. Para hacer modificaciones tienen que estar muy bien sostenidas desde el punto de vista técnico y lamentablemente no se pueden tomar decisiones solamente sobre el componente colectivo. La realidad es que para el colectivo hoy funcione, con los parámetros bastante favorables a mi entender que hoy están funcionando, hubo que hacer muchos ajustes en otras partes del ecualizador de la movilidad para que la gente no se caiga. El estacionamiento, la señalización, el control. A ver, hay muchas señales que van de la mano. Lamentablemente quiero saber una apreciación propia. La están pifiando, presentan, digamos, propuestas que son inviables. O sea, ¿qué pensás vos, digamos? En algunos casos, lo que has escuchado. Hay propuestas históricas que tienen poco sustento técnico, hay propuestas que pueden ameritar una evaluación más, pero más allá de la propuesta, la cuestión es la implementación y que la implementación sea exitosa es lo único que importa. La viabilidad del proyecto. No, o más allá de definir la viabilidad es cómo llevar a cabo, cómo concretar esas situaciones para que realmente le signifiquen un beneficio para el vecino. Que es por ejemplo, a ver, estuve hablando, digamos, justamente con algunos funcionarios sobre una de las propuestas que es cruzar la ciudad de Santa Fe de este a oeste y viceversa. ¿Qué planteo tiene hoy la gestión Poletti? Bueno, acá hubo ya varios intentos, recordemos la Ronda B, la Línea 21, que en algún momento operaron,
con un esquema de compromiso, no tenían mucho pasaje, no tenían mucha frecuencia, estaban planteadas en formas inconexas, en cierta forma, al resto del sistema. Recordemos, la 21 iba por Gorriti desde Aristóbulo hacia el oeste, la ronda B desde Aristóbulo hacia el este. Cuando nos lo pide Poletti, fue parte de esta visión de crecimiento del sistema. Él nos pidió concretamente: quiero ampliar los servicios para llegar a más vecinos, particularmente 3 intervenciones, no son las únicas, va a haber otros cambios en el sistema. El ingreso al puerto era una necesidad, máxime que el Liceo Municipal hoy tiene récord de demanda, tiene una demanda altísima, que el puerto viene en un proceso de crecimiento muy acelerado en el último tiempo y que está previsto que dentro de pocos años inclusive se duplican la cantidad de actividades que están existiendo, para lo cual hubo que pensarlo coordinadamente con otras acciones de movilidad, de ordenamiento, de asignación de sentido, la reestructuración de la rotonda, de la salida de la rotonda, que era un conflicto que había que resolver antes de poder pensar en ingresar a un sistema de transporte público. Y cuando evaluamos particularmente el puerto, ya vuelvo a la este-oeste, hicimos un análisis técnico, hubo mucho diálogo interno con nuestros equipos técnicos, con el gabinete, donde para nosotros no era la solución volver a implementar una línea dedicada, sino hacer una pequeña modificación de un recorrido de una línea, como en este caso es la 9, para poder cubrir ese servicio. Y bueno, fue una decisión que se tomó. En el caso de la este-oeste es distinto. Ahí no tenemos, en realidad sí tendríamos algunas líneas, por ejemplo la 16, por ejemplo la 5, que están en la zona, que cubren parte del recorrido, pero cuando hacemos nuestra evaluación técnica no termina de resolver el problema. Entonces ahí sí el abordaje fue distinto. Inclusive distinto a los planteos anteriores de la 21 y de la ronda B. ¿Cómo estamos planteando esta nueva línea que en estos días está ingresando como un mensaje al Consejo? Es una línea que... Te van a decir los candidatos opositores, te van a decir, che, esperaron a que haya elecciones para mencionar esto. No. Porque hay varios, digamos, que están diciendo, che, necesita la ciudad de Santa Fe, los vecinos necesitan ir de este a oeste. No, o sea, a ver, la cuestión era un sistema de transporte que estaba muy mal, hubo un volantazo a nivel nacional que cambió las condiciones, para mejor o para peor, hubo que adecuarse, un proceso de adecuación, en ese proceso hubo que preparar muchos otros aspectos de la movilidad para poder recibir esto. Te doy algunos recuerdos del año pasado. Nosotros hicimos una modificación respecto a las combinaciones de colectivos, que antes existían, pero eran muy selectas y para algunos perfiles de usuarios. Nosotros las resolvimos para todo el sistema, o sea, es universal. Todas las líneas de colectivos combinan con todas las líneas de colectivos. Y sumamos los atributos sociales, que era un atributo que no tenía acceso a la combinación y es uno de los usos más grandes y quizás la gente que más necesita combinar. Tenemos un sistema que fue creciendo desde un centro hacia el norte, que está planteado radialmente, donde para ir del este a oeste la gente tenía que ir con forma de V, o sea, pivotar en el centro y volver, lo que implicaba tiempos de viaje muy largos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es una línea transversal, ya no con un recorrido parcial, sino de extensión completa. Estamos hablando Hospital Iturraspe hasta la Costanera, o sea, atravesar desde Blas Parera hasta la Costanera por toda la ciudad, combinando con prácticamente todas las líneas de colectivo a través de las avenidas troncales, con un esquema de combinaciones que ya está implementado y operativo y funcionando, donde el recorrido va a pasar, que estamos planteando, ¿por qué lo planteamos con esta condición? Para que tenga carga, para que sea una línea viva, que tenga actividad por sí misma, que tenga carga en los dos extremos y además en el recorrido, además de permitir combinar y un nuevo movimiento, ya no en forma radial hacia el centro de la ciudad o en forma de B corta pivotando en el centro, sino en forma de L, que vos puedas tomarte esta línea de este a oeste y combinar con cualquiera de las otras para moverte. Queda claro, muy gráfico. ¿Esto cuándo lo van a implementar? O sea, ¿esto va en mensaje del Ejecutivo al Consejo? En estos días está ingresando al Consejo. Tiene que salir con frita, me imagino, porque vos ves los componentes, digamos, del Consejo Municipal y son todo fuerzas políticas que se presentan. Entendemos que sí, es muy deseable. La dedicación al estudio técnico, el análisis para hacer una buena línea no es menor y está plasmado dentro de los fundamentos técnicos. Y sigo, o sea, esto, mucho diálogo, interactuar con las empresas, fue parte de la negociación para poder establecer esta tarifa, digamos, es todo parte de un compo y que viene siendo preparado previamente. La última. Una que tiene que ver con un televidente. ¿Qué
¿Hay factibilidad de tren en Santa Fe? A ver, Santa Fe Ojo, nació como ojo, una ciudad ojo que ferroviaria viene- ojo y que viene lo de portuaria. Barlet, el trencito de Barlete de Corral, ¿eh? No, Lo van a, a ver. lo van a instalar así. Hay- Ojo lo que decís. Hay que entender que Santa Fe es una capital de provincia, que enfrente tiene otra capital de provincia. Estamos hablando de un área metropolitana de casi 1 millón de habitantes, que tiene necesidades de transporte particulares. Algunas son más directas, otras un poco menos. Tenemos infraestructura disponible. A ver, yo creo que los proyectos con visión metropolitana son factibles y un esquema estilo tren es posible. Pero bueno, requiere más análisis, más estudio, inversiones en infraestructura y una situación que, Que bueno, eso no está hoy. hoy no está particularmente. Raúl Urani, muchas gracias por el tiempo. A ustedes. Por favor, ¿Viste lo que te dije? subsecretario, O sea, sí. el tema, podríamos seguir, Obviamente. por falta la semaforización, que es muy interesante también, porque en Es algunas otro componente de la movilidad. Ah, por eso, digamos, nos quedó, te dije, o sea, la idoneidad es importantísima, porque yo veo mucha propuesta vacía. O sea, te dicen, che, voy a sacar los impuestos. ¿Y qué vas a poner? ¿Y vos vas a ser concejal de qué? O sea, ¿quién te va a pagar el sueldo? O sea, ¿viste? O sea, vamos a la razón madre de cada propuesta, porque si no, ¿viste? La viabilidad de los proyectos terminan chocando. Es importante la idoneidad en los cargos políticos.